Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Qué bueno verlos, qué gusto verlos. Y pues vamos a entrar en la palabra. El Señor ha puesto en mi corazón entrar en una nueva serie de enseñanzas. Y partiendo del mensaje que el pastor Chuy predicó el día martes, estuvo hablando acerca de que nos debemos mantener en la palabra de Dios, amén. Hablaba acerca de una permanencia, de estar en la palabra, y yo creo que es muy necesario de que nosotros, si nos decimos cristianos, que estemos entonces, como decimos ser, cristianos creyentes en Cristo, y por lo tanto en la palabra de Dios, cimentados y afirmados. Y cuando veía lo que el pastor Chuy predicaba ese día, estaba comentando al pastor, le decía, ¿sabe qué? Eso es lo que la iglesia necesita, especialmente como nos comentaba que muchos están saliendo fuera de la palabra y enseñando doctrinas de hombres, o hasta enseñando de que ya no es importante estudiar la palabra porque dicen es antigua, y es cierto, hasta eso está llegando la iglesia cristiana, a abandonar los fundamentos, abandonar lo que la palabra de Dios dice. Y hoy vamos a darle continuación, vamos a dar continuación junto con esta serie que le he titulado Edificando sobre la palabra, edificando sobre la palabra. Y yo creo que la palabra tiene principios en los cuales nosotros podemos edificar nuestras vidas diarias. Si tienes alguna pregunta de que dices, es que no sé qué voy a hacer en esta situación o en aquella situación, la palabra de Dios nos enseña principios para tomar las decisiones correctas, tomar las decisiones conforme al corazón de Dios. Entonces a esta serie le voy a poner como título edificando sobre la palabra, hablando acerca de principios para nuestro diario vivir, principios para el cristiano. Y lo invito a que abra su Biblia en 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. El apóstol Pedro, cuando hablaba acerca del día del Señor, él les decía a los hermanos que estuvieran firmes y constantes. Pero fíjate lo que les dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Les dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego termina con una glorificación, dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro estaba hablándole a los creyentes, a los cristianos. Le decía algo que deben de hacer porque el día del Señor se acerca, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y aquí el conocimiento hablaba más que un mero conocer los versículos o un mero conocimiento intelectual. Hablaba mucho más allá de un conocimiento intelectual, sino que hablaba de un conocimiento que de tal manera conoces al Señor que cada día te pareces más a Él. Eso es lo que está hablando. Está hablando de un conocimiento que no es solamente información, sino que está hablando de un conocimiento que se ha hecho parte de ti. De un conocimiento que tú oras, estudias la palabra de Dios y se hace vida en ti. Eso es lo que está hablando. Por eso decía, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablaba, tiene que haber una familiarización con la palabra de Dios, con el Señor mismo, por medio de la palabra. Que estés tan familiarizado con ella que ya te pareces a Cristo. Porque eso es lo que pasaba con los cristianos. A los primeros cristianos se les nombró cristianos no por un nombre bonito, sino que les decían cristianos en forma de burla. Decían, esos son cristianos. ¿Por qué? Porque decían, se parecen a Cristo, son seguidores de Cristo, de la doctrina de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿estamos tan familiarizados con el Señor, con su palabra, que nos parecemos cada día más a Él? Que cuando los demás te miran te dicen, Él es cristiano.
No porque él lo dijo o porque ella lo dijo, sino porque se parece más a Cristo. Contéstenle, díganle, hey, estoy en la iglesia. El crecimiento en la gracia, dijimos, es más que un mero conocimiento intelectual. Crecer significa estudiar, significa empaparte de la palabra, pero también significa una sujeción a la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿te sujetas a la palabra de Dios? Hay una sujeción a la palabra de Dios y dices, esto es verdad y lo voy a poner en práctica en mi vida. ¿Ves lo que la palabra de Dios dice? Oras al Señor, le dices, Señor, me someto a tu palabra. Y si usted recuerda, el domingo pasado hablaba un poquito acerca de Josué. Hablamos cómo Josué es considerado uno de los más grandes líderes militares en la Biblia, por liderar 7 años al pueblo de Israel hacia la conquista de Canaán. Y si usted conoce la historia de Josué, Moisés muere, Josué es el que toma el mando y lleva al pueblo hacia la tierra prometida. Y es conocido como no nada más uno de los más grandes líderes militares en la Biblia, sino de toda la humanidad. Cuando estudias la historia y conoces a aquellos grandes líderes militares, entre ellos se encuentra Josué, porque era parte de la historia. Y en esta historia de este guerrero Josué, hay un momento en la historia donde Josué sale a los valles de Jericó. Y si usted va a Josué capítulo 5, versículo 13, nos dice que Josué sale cerca de Jericó, diciendo así en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros? ¿O qué le dijo? ¿O de nuestros enemigos? Le hacía una pregunta. Josué lo conocemos como un gran líder militar, pero también era un varón de Dios. Había sido enseñado junto con Moisés. Entonces te puedes imaginar el acercamiento que tenía con Moisés. Y llega este momento en el que Josué sale y mira a este hombre con una espada desenvainada listo para la guerra. Y Josué no corrió, sino al revés, se le acercó como ese gran guerrero valiente y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo creo como diciéndole, porque aquí se armó, ¿verdad? Porque iban en camino a la tierra prometida. Y estaba este hombre con su espada desenvainada. Pero fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Fíjate lo que las palabras que le dijo este hombre. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, ¿qué hizo Josué? Fíjate lo que hizo Josué. Dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Vean esta pregunta que hacía Josué. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Si tú te pones a pensar, antes que Josué conquistara Jericó, él estaba investigando la situación. De hecho, no era cualquier coincidencia que Josué estaba paseando viendo a Jericó, porque sabía que el Señor le había entregado la tierra y estaba quizás en ese rumbo de ver qué es de investigar, ver cómo era la tierra. Y en ese encuentro de investigar se encuentra con Jesús. ¿Cuántos se han encontrado con Jesús? En ese momento de meterse e investigar. Porque muchos han escuchado de Jesús y muchos conocen a Jesús
de lejos o de oídas, han escuchado acerca de Él. Pero ¿cuántos se han metido e investigan y conocen qué es lo que Él hizo? Y cómo Él nos ha llamado, porque nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros vemos a Josué, que ve a este hombre con la espada desenvainada, y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le responde que es el príncipe del ejército de Jehová. Josué reconoció quién era. Él lo reconoció. Por eso dice que se postró y le adoró. ¿Sabes qué habla esto? Habla de que Josué cayó a sus pies con una completa sumisión. Eso es lo que habla. Reconociendo que aunque él era un gran guerrero, aunque el Señor lo había mandado a llevar al pueblo hacia la tierra de Canaán, Josué reconoció que él no era el primero. ¿Quién era el primero? Dios. Él reconoció con postrarse y decirle, ¿qué dice mi Señor? Estaba diciendo, tú eres primero, ¿sí o no? Y yo soy segundo. Y fue esta acción en privado, porque nomás dice que estaba Josué y aquel hombre con la espada desenvainada. Fue esta acción en privado que le dio a Josué su victoria pública. Y si usted va a Mateo, capítulo 32, versículo 12, yo se los leo, o lo puede leer en la pantalla si gusta. Es donde la palabra de Dios nos habla y nos dice que el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice? Será enaltecido. Y yo creo las palabras de Jesús. Y yo creo que esas palabras hacen eco en estos versículos. Fíjate, volvemos una vez más. Estamos en el versículo 15 de Josué 5. Versículo 15 de Josué 5. Dice así. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué le dijo? Es santo. ¿Y qué hizo Josué? Así lo hizo. Así como Josué, también nuestra herencia espiritual se encuentra en un total rendimiento al Señor, reconociendo y confiando en su palabra, porque aquel hombre venía con la espada desenvainada, la espada que representa ¿qué? La palabra de Dios. Y debemos estar vigilantes para que el Señor, cuando nos encontremos con el Señor, podamos reconocer. Si tú vienes al Señor y tú reconoces y dices, Señor, yo sé que tú eres el primero y yo me someto a tu palabra, a tu voluntad. El Señor quiere edificarnos. El Señor quiere que tengamos una vida sometidos a su palabra, porque nos prometió, si te sometes a mi palabra, te irá bien, ¿sí o no? Y el Señor quiere que nos vaya bien, sometidos a su palabra. Y antes de continuar, hermano, le invito a que haga una oración conmigo. Vamos a pedirle la guianza al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Una vez más, hablas a nuestro corazón, Señor, hablas a nuestras vidas.
Y queremos este día, Señor, venir delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. No queremos salir de aquí iguales a como entramos, Señor, sino queremos salir transformados por tu palabra. Porque tu palabra tiene poder para transformarnos, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor, para quebrar esas cadenas de esclavitud que había, Señor, en nuestras vidas. Tú, Señor, nos has hecho libres. Sabemos, Señor, que podemos confiar en tu palabra, porque es verdad. Es alimentos para nuestra vida, Señor. Es nutritivo para nuestro caminar diario, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos de la palabra, sabemos que dice la Biblia que la palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar. Pero también podemos ver nosotros la palabra como esa guía, ese libro que tiene, se me olvidó el nombre, el manual, como el manual del ser humano. Y yo me ponía a pensar de esta manera, me ponía a pensar como el Señor, como el creador del ser humano, el creador de nosotros, porque dice Isaías 64:8, se los leo, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro, dice Isaías 64:8, y dice: y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros, dice Isaías 64:8. Somos obra de las manos de Dios. Entonces, como obras de las manos de Dios, el Señor hizo su obra, pero luego, ¿sabes qué hizo? Hizo un manual. La palabra de Dios. Y si usted se pone a pensar, como un aparato, pudiera decir, no sé, el teléfono, ¿verdad? O la computadora, hacen un aparato y le hacen un manual para que usted sepa cómo utilizar ese aparato, para qué sirve ese aparato. Y el Señor hizo un manual, nos dejó un manual a nosotros por medio de su palabra. Somos la obra de Dios. Me acordaba cuando estaba estudiando esto, que una vez llegó una pareja teniendo un tiempo difícil y dijo: busco consejería. Y me acuerdo, así como un día como hoy, al final nos quedamos a platicar, y cuando estábamos platicando en esa consejería matrimonial, pues empezaron las discusiones entre la pareja. Y entre esa discusión, pues uno pues escuchando, ¿verdad? Pues oyendo, volteando para un lado y para otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y mientras estaba esa discusión, al final pues llega la pregunta que siempre se da y dice: pastor, ¿usted qué opina? ¿Quién tiene la razón? ¿Él o yo? Y me acuerdo que los veía, ¿verdad? Y pesando las dos partes. Y le dije: bueno, ¿quieres saber lo que yo opino? ¿O quieres saber lo que la palabra de Dios dice? Porque mi opinión va y viene. Y luego vas a ir y vas a decir: no, es que el pastor dijo. ¿No sería mejor decir: es que la palabra de Dios dijo? Y así a veces como que cae el 20, ¿verdad? Y dice: no, sí es cierto. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Yo veía que corríamos a la palabra porque es el manual. Es lo que nos enseña cómo vivir nuestra vida matrimonial, cómo comportarnos con los padres, con los hijos, cómo tratar al esposo y a la esposa. Y vamos al manual. Y una vez que hablaba con ellos, era necesario, porque a veces algunos me dicen: no, pues es que es muy obvio, ¿verdad? Pues claro que vamos a decir que la palabra de Dios y no que queremos tu opinión. O sea, yo entiendo también cuando dicen: ¿qué opinas? Están diciendo: ¿qué opinas de la palabra de Dios? ¿O qué dice la palabra de Dios? Pero a veces uno tiene que ser
Ahora sí que muy directo en eso, ¿verdad? Porque a veces piensan ellos que es la opinión del pastor. Les tengo que decir, es lo que dice la palabra, para que cuando tú vayas a hacerlo, llevarlo en práctica en tu matrimonio, no digas que lo dijo el pastor, sino que lo dice la palabra de Dios, y es por eso que lo haces así. Y cuando estábamos en esa plática, pues se vio que cayó el 20, que la palabra de Dios es a donde corremos para poder entonces tener una vida matrimonial bien. Pero no nomás la matrimonial, hay muchos que tienen problemas con sus hijos, hay muchos que tienen problemas personales, problemas de conducta, de carácter, y puedes venir y puedes levantar las manos en la iglesia y adorar al Señor y cantar al Señor, pero en tu corazón hecho un desastre. En tu relación con Dios ni la hay. Pero vienes buscando y esperanzado en que vas a escuchar unas palabras que van a llegar a tu corazón de parte de Dios. Lo malo es que muchas veces vienen esperanzados a buscar palabras humanas. Y cuando se abre la Biblia, dicen, otra vez. Pues es que yo quería que me hablara mi vida, y pues la Biblia quiere hablarte a tu vida, pero cierran el corazón porque quieren escuchar palabras de hombre y quieren escuchar palabras de sabiduría humana, cuando la mejor palabra que podemos obtener es la palabra de Dios, que corrige nuestras vidas, que corrige nuestros matrimonios, que corrige la manera en la que tratamos a nuestros hijos, a la esposa o al esposo. Y queremos que las palabras de sabiduría humana compongan nuestras vidas. Y yo lo veía de esta manera. Es como cuando tú miras en tu jardín que crece esa hierba mala, y tú miras aquella hierba mala que creció y vas con las tijeras y le das un tijerazo, ¿verdad? Y bueno, pues solucionó el problema por un tiempo, ¿sí o no? Pues se cortó. Pero muy pronto, ¿qué va a hacer otra vez? Pues va a volver a crecer. ¿Por qué? Porque no fuiste hasta la raíz y la arrancaste de la raíz. ¿Y sabes qué? Eso es lo que pasa cuando buscamos las palabras de sabiduría humana más que las palabras de Dios. Cuando decimos, queremos escuchar algo que suene bonito, pero cuando se abre la palabra de Dios, ¡ay, qué aburrido! No le entendí. Pues no estabas con todo tu corazón en la palabra de Dios. Y las cosas con sabiduría humana se pueden arreglar, sí se pueden arreglar con sabiduría humana, pero son momentáneas. Se arregla por encimita, por arribita, pero no se arregla en lo espiritual, porque muchas veces el problema es espiritual y queremos arreglarlo como si fuera un problema leve del alma. Y cuando yo voy a Hebreos 4:12, invito a que vaya conmigo. Dice el autor de los Hebreos acerca de la palabra. Recuerda, estamos hablando de edificando sobre la palabra. Y el día de hoy estamos tratando un punto, estamos preparando el terreno. Eso es lo que estamos haciendo con este mensaje, preparando el terreno. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Y es necesario que entendamos lo que nos está diciendo este autor de los Hebreos. Nos está hablando de la palabra de Dios, aquello que nosotros tenemos acceso ahora tan fácilmente con la Biblia o con el teléfono o la computadora. Dice, la palabra de Dios es viva.
¿Qué es lo que está hablando cuando dice que es viva? Cuando dice que es viva, nos está hablando de que tiene vida, contiene vida, no está muerta. Por eso dice, es viva. Está diciendo que la palabra salud, está diciendo que la palabra no está muerta, no es un libro viejo nada más o irrelevante, sino que es una palabra que está al día, activa. Si tú vas y dices, tengo este aparato, ¿verdad? Tu computadora, y dices, no sé cómo hacer esto, y dices, bueno, pues ve al manual. Y tú vas al manual y lo lees, no vas a decir, no lo voy a leer porque es antiguo el manual. Pues es el manual del aparato. Yo me acuerdo hace unos días, unas semanas más o menos, teníamos un ruido con los micrófonos. A los que recuerdan, se oía de repente como ese relámpago y todos brincábamos, ¿verdad? Porque se empezaba a tener como tenía ese ruido. Entonces, pues me acuerdo que les preguntaba atrás, ¿qué es lo que será? No, pues no sabemos, y todos estamos preguntándonos, ¿qué será que está haciendo eso? Y cambiaron las señales de los micrófonos, nos anunciaron también que habían cambiado señales de micrófonos, y estuvimos viendo qué pasaba, y luego me cayó el 20, y dije, pues el manual. Dije, pues, y fui al manual, y tomé el manual de los micrófonos de aquí atrás, y lo estuve viendo, ahí los problemas que pueden ser causados por diferentes cosas, y ya vi ahí ruido en el micrófono, cómo resolverlo. A ver, y empecé a leerlo, 3 pasos bien simples. Decía, apriétale aquí, apriétale acá, y listo. Y le empecé a apretar, y se apagó el ruido. Dije, que nada más era eso. Pero el Señor, como estaba formando este mensaje todavía, ahí el Señor me está diciendo, ¿ves? Así como lo hiciste con eso, así es, de fácil. Es ir y ver mi palabra para que puedan arreglar las situaciones, para que puedan tener mi sabiduría que yo les quiero dar. Su palabra no pasa de moda, ni es anticuada, ni vieja. Está viva. Y dice, ¿es qué? Eficaz. Es eficaz. Fíjate, Romanos 15:4, no lo tiene que buscar, porque vamos a seguir hablando en ese versículo. Pero Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se lo leo una vez más, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que todo aquello que la gente llama antiguo o anticuado, la palabra de Dios ahora le dice, todo eso se escribió para nuestra enseñanza. Y le dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, de la palabra de Dios, nosotros podamos obtener esperanza. Y la esperanza, hermanos, es el resultado que obtenemos cuando usted y yo leemos las Escrituras. Porque antes vivíamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Así que vivías sin Cristo y sin esperanza, eso que decir, ibas directo al infierno. Ahí es donde íbamos todos. Pero el Señor nos rescató y nos dio esperanza en Él, en Cristo Jesús. En Él tenemos la esperanza. Por eso dice esta palabra en Romanos 15:4, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo me pongo a leer la palabra de Dios y encuentro que Él da esfuerzo al cansado. Y digo, ¿cuántos están cansados? Bueno, si estás cansado, Él dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado. También dice la palabra en otro versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo lo veo esto como una exhortación.
Entonces yo veo, él da esfuerzo al cansado, lo veo como un aliento. Si estás cansado, el Señor te va a dar fuerzas. Cuando yo veo, el Señor dice, no dejes de congregarte porque, como algunos tienen por costumbre, yo lo veo como el Señor por su palabra dándonos una exhortación. No lo hagas para que no te enfríes. Cuando yo leo, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, entonces eso también me da esperanza. Porque yo sé que en la palabra de Dios encuentro ahora que si estoy en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Porque vivo no en la carne, sino en el Espíritu. Y si vives en el Espíritu, entonces haces las obras ¿de qué? Pues del Espíritu. Y por lo tanto, pues no hay ninguna condenación. Estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Y cuando usted mira todas estas palabras dentro de las Escrituras, usted mira que en verdad, por la paciencia que el Señor da a los creyentes por medio de las Escrituras, encontramos la esperanza. Señor, yo sé que pues ahorita estoy pasando por esto, Señor, pero yo confío en ti. Estoy esperanzado, Señor. Y guardamos la esperanza en el Señor. Y cuando yo veía esta palabra consolación, empezaba a indagar un poco más. ¿Qué es lo que el Señor está hablando cuando dice consolación? Porque estábamos hablando de Romanos 15:4, dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces yo me ponía a ver, ¿qué está hablando acerca de la consolación? ¿Por qué dice consolación? Y viene de la palabra griega paraklesis. Esta palabra griega habla de estímulo, habla de ayuda, pero también habla de exhortación. Entonces, como creyentes, usted y yo debemos estar bien cimentados en la palabra de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, para poder entonces recibir el aliento, el estímulo, la ayuda y la exhortación. Recibir esa exhortación de Dios. Vayamos ahí donde estamos, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, dijimos, está viva, contiene vida y es eficaz. Entonces la palabra de Dios, en ella hay vitalidad, no está muerta, no es solo un libro viejo de historias, sino que está viva, está vigente, como aquel manual que dijimos que siempre está vigente, porque pues el aparato es uno y lo hicieron junto con su manual. Pero luego agrega la palabra eficaz. Esto habla de efectivo. Esa palabra es efectiva, es eficiente, es capaz. Y si usted se pregunta, ¿capaz de qué? De transformar. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Lo transformó el Señor por medio de su palabra? ¿Lo sigue transformando el Señor por medio de su palabra? Amén. El Señor sigue transformándonos por medio de su palabra. Por eso dice, es viva y eficaz, es capaz, es eficiente, es efectiva de transformarnos. Y luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es justamente lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú abres la palabra de Dios y la palabra de Dios te habla, penetra hasta partir el alma, como esa espada de doble filo. Y cuando usted ve la palabra penetrar, está hablando de ese significado dikonomai, que habla de traspasar, habla de superar la resistencia. ¿Y cuántos saben que vienen al Señor con una resistencia y resisten a Dios? Y han levantado murallas en sus vidas y, es que pues yo vengo a la iglesia, pero el Señor no, la palabra
pues sí, la leen y la escucho, pero no me llega. Están resistiéndose. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y yo quiero que note dos cosas, alma y espíritu. El alma es el corazón, es donde están nuestros pensamientos, es donde se encuentran todas nuestros argumentos. Y usted ya se formó argumentos, es que los cristianos son así, es que yo he conocido a unos cristianos que pues así se comportan y pues ya no creo en eso. Y formó argumentos porque vio a otros cristianos haciendo lo que no deberían de hacer. Y se formó una barrera. Quizás hasta a lo mejor pastores. Los vio haciendo algo y dijo, no, ya no creo. Y se formó una barrera. Y se formó un argumento. Pero la palabra de Dios llega y es como una espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma, los argumentos que han estado formándose en nuestras vidas. Y no nomás eso, sino el espíritu. Una plática con un psicólogo te llega al alma, a los pensamientos, pero no hace nada espiritualmente. La palabra de Dios sí. Llega al alma y ¿a dónde más? Y al espíritu. Transforma, cambia. Corta, dice, esa espada de doble filo. Y cuando está esa espada de doble filo, es una espada filosa. Es una espada que, yo me acuerdo, a mi hijo le gustan mucho las navajas. De los que lo conocen, mi hijo David tiene su colección de navajas y siempre, quiero comprar esta navaja. Le digo, ¿otra más? Es que me gusta esta navaja, y la compra y tiene unos afiladores, que a veces hasta me da miedo esos afiladores porque le saca tanto filo, que me dice, mira papi, mire, a un papel, y yo, aguas con eso. Pero se pone a pensar en ese tiempo aquellos hombres, las armas que tenían eran espadas. Y sus peleas eran a espadas. Y tenían que estar tan filosas que tenían que traspasar aquello que usaban como armadura. Y eran tan filosas que si te daban un espadazo, así con armadura te llevaba. Y el Señor estaba haciendo una comparación de su palabra con una espada que está tan filosa, que corta, que podía partir en dos a una persona. Dice, su palabra es tan filosa que no hay nada que no pueda cortar. Traspasa. Dice, hasta partir el alma. Cuando yo me pongo a ver la palabra partir, viene del griego mirosmos, que significa dividir y separar. Cuando dice partir el alma y el espíritu, está diciendo, está separando las cosas del alma y las cosas del espíritu. Cuando tú oyes la palabra de Dios, es tan filosa que entonces podemos entender y decir, esto es del espíritu y esto no lo es. Y eso se me hizo muy interesante, que la palabra de Dios eso hace con nosotros, y por eso usted puede decir ahora, esto es del espíritu y esto no es del espíritu. Divide, se puede decir de esta manera, al yo espiritual del yo del alma, porque el alma se pelea con el espiritual, la carne está peleándose con lo espiritual, y quizás usted le batalló el día de hoy para venir, porque el alma se quería quedar. No, me quiero quedar, descansar. Tengo ganas de hacer otra cosa. El alma quería hacer otra cosa, pero sometió al alma y dijo, no, alma mía, vámonos para la iglesia y vamos a dejar que el Señor nos hable. Y decidió y dijo, vamos a ir y vamos a escuchar, y la palabra de Dios está entrando y está cortando.
como esa espada de doble filo, partiendo, dividiendo, separando lo carnal de lo espiritual. Y decíamos, usted puede venir a la iglesia, levantar sus manos, leer las escrituras, hacer todo eso por mera religiosidad o por costumbre. Puede aparentar delante de Dios, delante de los hombres algo, pero delante de Dios no puede. Nada podemos aparentar delante de Dios. Y esto fue lo que el Señor le decía. ¿Quién? Que están tocando por allá. No sé quién sea. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Vamos para allá. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Hay un mensaje de parte de Dios a esta iglesia de Sardis. Y lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente, no sé si lo tienen ahí atrás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de 7 aspectos y las 7 estrellas. Dice lo siguiente: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, ¿pero qué dice? Pero estás muerto. Fíjate lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia de Sardis. Estaba diciendo, yo sé todo, yo soy el Señor, no hay nada oculto para mí. Y le decía, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y decíamos, podemos aparentar muchas cosas y podemos ser parte de la iglesia y levantar nuestras manos y todo lo que usted quiera, pero el Señor conoce lo más íntimo del corazón. Él ve más allá. Él ve cómo estás en tu interior. Ve a través de la ventana de las apariencias. Para Él no hay nada encubierto. Todo está descubierto delante de Él. Y el Señor dice, mi palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y no solo eso, dice, y discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ya no nomás lo que tú haces, sino que también discierne los pensamientos. ¿Qué pensaste? El Señor ya lo vio. ¿Cuáles fueron las intenciones de tu corazón? Aunque no lo llevaste a cabo, el Señor ya lo tomó como un hecho. ¿Por qué? Porque esas son las intenciones que tenías en tu corazón. Y la palabra de Dios penetra, divide, separa y puede llegar a donde ninguna espada humana puede llegar, que es el espíritu, las intenciones y los pensamientos. Hay otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. A esta iglesia de Pérgamo le dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis, le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjate cómo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos.
La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Recuerdan al hombre en Josué con su espada desenvainada? Ahí estaba también. Y en Apocalipsis también nos la nombra aquella espada aguda de 2 filos. Ahora, Pérgamo era un centro asiático donde hacían muchos cultos al emperador. Por eso recibe el nombre como el trono de Satanás. Si usted lo lee, el Señor le dice, estás en el trono de Satanás, le dice a esa iglesia, porque era un lugar muy pagano, donde se rendía culto al emperador. Pero a pesar de que había mucho paganismo, a pesar de que todo lo que rodeaba a esa iglesia era paganismo, la iglesia se había mantenido leal, a pesar de, se había mantenido fiel. Incluso cuando uno de sus miembros, Antipas, había sido martirizado por su confesión al Señor. De hecho, Antipas fue uno de los primeros asiáticos conocido por rehusar adorar al emperador y le dieron cuello. Ahí en ese lugar, en específico esta iglesia de Pérgamo, adoraban, dijimos, al emperador, pero no solo eso, sino que también retenían la doctrina de Balaam, dice la palabra, retenían la doctrina de los nicolaitas, la doctrina, tenían fornicación o inmoralidad sexual, y todo eso tenían en esta ciudad de Pérgamo. Le estaba diciendo el Señor a esta iglesia, en este versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos está hablando. La palabra habla. Cuando usted va a un capítulo anterior, capítulo 1, versículo 16, también dice lo siguiente, Apocalipsis 1, 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, hablando de Jesús. Ojos de fuego, una espada que es la palabra de Dios. Y su rostro era como de sol cuando resplandece en su fuerza. Estas espadas de doble filo representan la palabra de Dios para nosotros. Se emplea como una figura de aquella espada que aquel soldado romano tenía. Y estamos hablando de aquella espada chica que cuando el soldado romano se encontraba en esa pelea de 1 a 1 y que ya no había esa distancia para la espada grande, tiraba la espada grande y cuando ya era de cercas, agarraba la espada chica que tenían siempre colgando. La agarraba y estaba tan filosa que con esa se defendía. Y el Señor está dándonos una imagen, diciendo, así como aquella espada cortaba tan fuerte, así es mi palabra. Y si nosotros queremos edificar bajo la palabra, entonces estamos edificando sobre algo que el Señor, sobre algo que es tan filoso, tan fuerte, que nadie podrá hacer frente. Porque estás edificando en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos acerca de la edificación, de hecho yo le ponía como un subtema a esta serie, a este tema en específico, preparando el terreno, y me mostraba el Señor, ¿qué pasa cuando alguien quiere construir una casa? ¿Qué es lo que hace cuando quieren construir un edificio? Pues tienen el terreno primero,
¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es limpiar el terreno. Tienes el terreno, vas y lo limpias, y muchas veces ese terreno puede tener montones de tierra, pueden tener lleno de hierbas o lo que sea, hasta hoyos, ¿verdad? Y antes de construir tienes que ir y hacer una limpieza. Hacer una limpieza. Y si usted va conmigo a la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2. Estamos, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice así: si alguien se mantiene que, segunda Timoteo, segunda Timoteo, ¿verdad? Segunda Timoteo 2:21, creo que dije primera. Segunda Timoteo 2:21 dice de la siguiente manera, lo leo en la Reina Valera 60, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sabe que cuando venimos al Señor, si de veras como creyentes queremos edificar nuestras vidas en la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es la limpieza de nuestras vidas? Empezamos a leer la palabra y la palabra empieza ¿qué? A decirnos toda la basura que hay dentro. Nos empieza a revelar. Y empezamos a ver, es que esto es lo que dice la palabra sobre esto, sobre este pecado, sobre esto que se ha metido en mi vida. Y empezamos a sacar todo aquello. De hecho, cuando el apóstol Pablo le hablaba con Timoteo y le decía, si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento útil para honra. Recuerda que en el contexto está hablando el apóstol Pablo acerca de aquellos instrumentos en una casa. Le decía, en una casa hay instrumentos de honra e instrumentos para usos viles. Y cuando veía esta interpretación y veía lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo, podemos ver que le estaba diciendo a Timoteo, debe de haber una limpieza en tu terreno espiritual. Venían personas que hablaban con Timoteo y querían contender con Timoteo sobre cosas que ni siquiera eran necesarias para la salvación. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo? Le decía, no contiendas, que no haga contiendas, no contendas con ellos. Van a venir y te van a decir muchas cosas. De hecho, si usted va desde el versículo 1, le decía Pablo a Timoteo lo siguiente, le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera, le decía, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo, viendo a Timoteo como su hijo, le decía, este es mi hijo en la fe,
Le decía, déjame darte un consejo, Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice en el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a lo que te he enseñado. Y en el versículo 12 y 13 le dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y le empieza a hacer un recordatorio. Le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, dice el versículo 14. Dice, sino que es al revés, ¿verdad? Es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Y les empieza a decir, evita las pláticas profanas que no te van a llenar. Llénate de la palabra para que puedas edificar sobre la palabra con principios bíblicos, que cuando tienes un problema en tu hogar, con tu familia, en el trabajo, sabemos que se ha dicho muchas veces, y no para todo hay respuesta en la Biblia, decía alguien por ahí, no encontramos la respuesta para todo, pero ¿sabe qué? Sí encontramos principios para todo. Y tú dices, a lo mejor no te está diciendo no hagas esto específicamente, pero te da un principio. Ama a tu enemigo, perdona. Y muchas veces queremos dejar a un lado la palabra de Dios. Y al dejarla a un lado nos ofendemos. Al dejar a un lado la palabra de Dios, empezamos a hacer las cosas incorrectamente y vienen las consecuencias. Y continúa diciendo el versículo 19, desde el 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Limpia tu vida y apártate de iniquidad. Apártate, dice, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y empieza a hablarle a Timoteo en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si alguno se limpia, quita toda aquella basura de su terreno, será un instrumento de honra para el Señor. Dice lo siguiente, santificado, útil al Señor, dispuesto, ¿para qué? Para todo lo que el Señor diga. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, como Josué lo hizo, Señor, ¿qué deseas? ¿Qué mandas, Señor? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, entonces el Señor puede usarnos. Mientras no nos quitemos de toda la basura que hay en nuestras vidas, seguiremos siendo para usos viles. No le servimos al Señor. Pero cuando nos sometemos a su palabra y decidimos obedecerle, ahora sí nos usa para su gloria y para su honra. Amén. Te invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar.
Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Tu palabra, Señor, penetra hasta partir el alma, el espíritu, lo más íntimo, Señor, de nuestro ser. Y el día de hoy, Señor, venimos agradecidos delante de ti por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escuchar tu voz, de poder enmendar, Señor, muchas cosas que no te agradan, Señor. Porque el día de hoy tú nos das una oportunidad más para cambiar, para limpiar nuestra vida, para entonces poder ser útiles a ti, Señor. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí. Tú conoces, Señor, por lo que ellos están pasando, sus circunstancias, Señor, con sus familias, en sus hogares, en sus personas, Señor. Te pido por ellos, que tú sigas con tu palabra, Señor, edificando, poniendo, Señor, fundamentos, tus principios bíblicos en la vida de cada uno de nosotros. Sigas fortaleciendo esos cimientos en nuestras vidas para que podamos, Señor, ser ese edificio agradable delante de ti. Esos utensilios honrosos, Señor. Queremos someternos a tu palabra. Dejar que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos exhorte, nos aliente, nos dé esperanza. No queremos salirnos de tu voluntad nunca. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, que ellos puedan ir, Señor, meditando en tu palabra, que puedan, Señor, rendirse delante de ti con todas sus vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. ¿Y dónde tú estás? ¿Por qué no le levantas una oración al Señor con tus propias palabras? Dile, Señor, yo quiero ser útil para ti. Señor, úsame. Señor, quiero limpiarme de toda aquella basura, Señor, de la cual tú me has apuntado, Señor. Y tú me sigues alumbrando con tu palabra. No quiero ser el mismo, Señor. Quiero ser una persona nueva. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Me has mostrado el camino por lo cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Cántalo conmigo otra vez. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Y sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar.
está el poder. Dile, no en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer, en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. Y no en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Señor, queremos permanecer en ti. Guíanos por tu palabra, Señor. Nos has revelado el camino por el cual debemos andar. Queremos usarlo, Señor, y edificar sobre tu palabra. Como tú nos has mostrado, Señor, para vivir según tus consejos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a vivir conforme a tu palabra. Vamos a cantar, hermanos. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Gracias, Señor, díselo. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el mar, pues tu palabra es mi caminar. Esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, solo en ti, pues quiero en ti permanecer. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Permanecer en ti, Señor. Gracias por tu palabra, que nos guíe, que nos instruye, Señor, que nos demuestra, Señor, que no es en mis fuerzas, sino que eres tú que nos está guiando. Gracias, Señor. Porque no es en mí, no en mí.
diste, Señor, me diste a entender, entendí en el mar, pues tu palabra es mi caminar. Díselo. En tu gracia me esforzaré, solo en ti, Jesús, está el poder, y no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Una vez más, díselo, en tu gracia me esforzaré, y solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Gracias, mi Señor. Estamos en tus manos, mi Dios, y por tu palabra nos estás guiando. Estamos seguros en ti, confiados, Señor, en ti, porque sabemos que tus promesas son sí y amén. Tú cumplirás lo que has empezado en nosotros, según tu fidelidad, Señor. Gracias, mi Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios. Amén y amén. El Señor es fiel. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones y que tengan un hermoso día.